Bien, pues bueno, en esta clase vamos a retomar la lectura que se estaba llevando en la anterior de Bereshit o Génesis. Y la parte de la clase anterior, retomando un poquito, pues hablábamos acerca de la creación. En esta clase también vamos a tomar este tema, pero hablábamos mucho acerca de cómo el sistema funciona, de cómo los planetas, cómo la energía de los planetas, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, conforman, es como toda una escalera, una escala, ¿no? Del mineral al vegetal, se conforman, se complementan y así sucesivamente. Igual mencionaba que hay cosas como por qué comer ciertas cosas o por qué no comer ciertas cosas, eso viene mucho más adelante dentro de la Torá, pero al final lo retomo un poquito porque tiene que ver cómo nos nutrimos, ¿no? Y qué nos ayuda de pronto dentro de nuestro sistema energético para activar ciertas cosas. En este proceso de la creación que estábamos hablando acerca de cómo el universo, el creador, generó todos estos sistemas, pues hay una parte como muy importante y que culmina con la creación del hombre, ¿no? Este apartado, esta línea, pues todo este capítulo en donde se habla sobre Adán, Javá o Adán y Eva, ¿no? En hebreo Adán, Javá, pues tiene mucho del que podríamos hacer análisis y aquí en esta clase va a haber cosas que compartiré acerca del conocimiento que los grandes sabios de la Cábala han revelado y en algunos, dentro de lo que vamos a estar viendo, va a haber algunas preguntas, cuestionamientos que haré de forma muy particular, ¿no? Que hasta este momento no ha habido como, y no es una información adquirida a través de estos grandes sabios y de estos libros, ¿no? Sino lo dejaré en la mesa porque creo que es una parte muy importante que de pronto eh, podamos generar siempre un cuestionamiento para al momento de generar, dejar un espacio en el que pueda llegar una respuesta, ¿no? Entonces, voy a compartir pantalla para poder mostrar a lo que vamos a ir a la clase, ¿no? Entonces, perfecto. Bien, pues bueno, en la clase titulada, ¿no? Adán, Java y el pecado original. Eh, es muy curioso que mucha de la información que llevamos a tener, y cuando digo mucha, es porque más bien es de lo que constantemente se dice mucho, pero no se dice gran información al respecto, ¿no? Se habla acerca de en muchas de las doctrinas, religiones que corresponden a la línea judeocristiana, por llamarlo así, pues habla mucho de Adán y Eva en un punto en el que cometen un error, ¿no? Son expulsados, son pues casi maldecidos, hay un pecado, ¿no? Por haber transgredido ciertas cosas, y entonces empieza toda una serie de información en el que al final, pues nuestros padres originales, por llamarlo de una forma, pues empiezan a cargar toda una mochila de culpa que se les imputa, ¿no? Y se les hace ver que a través de ellos y su error, ¿no? Todos estamos padeciendo y pagando las consecuencias, ¿no? Entonces parecería que realmente en vez de ser hijos de un creador benevolente, amoroso, lleno de luz y paz, pues en realidad estábamos a expensas de que ese ser luminoso, o Dios, por llamarlo así, pues entonces estábamos a expensas de un ser caprichoso o un ser que nos llegaría como a poner un castigo por la eternidad por cometer un acto que en un momento parecería como menor, ¿no? Entonces, esto pues parece pues, un cuento de hadas, ¿no? Un cuento de hadas en el que existe una trampa puesta, una manzana envenenada, para que se caiga en esta tentación, ¿no? Con un fin,
malévolo, por llamarlo de una forma, ¿no? Y entonces se cumpliría pues ese plan, ¿no? Toda esta parte que de pronto llega a ser como tan, pues como un cuento de hadas entre el bien y el mal, ¿no? Nos genera muchas veces como toda una, si no carga, ¿no? Por lo menos una idea en la que poco ponemos atención y quizá ni nos interesa voltear a ver qué hubo detrás o qué lo fomentó a esta idea y por qué vale la pena hacer análisis y entender o darle la vuelta a esta situación, ¿no? Entonces, voy a compartirles ¿dónde está? Aquí está la clase, dentro de la clase, en donde nos habíamos quedado de esta lectura que veníamos haciendo de Bereshit. Como mencionaba, el hombre tuvo una peculiaridad como muy bonita dentro de lo que se le otorgó como dentro de las primeras tareas, fue que el hombre el hombre dio nombre a todo animal, ¿no? Tanto el ganado y aves del firmamento, así como a toda la bestia salvaje, ¿no? Sin embargo, lo que plantea aquí la autora es que no encontró en todo ello un ayudante que fuera compatible para él. Déjenme, me voy a ir un poquito para atrás porque es como muy importante ver cómo lo plantea la Torá y los sabios hablan mucho al respecto de ello. Eh, déjame encontrar nada más este apartado. Ok, dice, Dios de este modo creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí es muy importante detenerse a analizar los textos, porque en realidad, como les he dicho varias veces, es como si de pronto estos grandes textos que cambiaron como el rumbo de la humanidad, de donde surgieron religiones, de donde surgió que se dividieran países, o sea, fueron como, es un texto que o realmente tiene tantos errores, parecería, ¿no? O realmente es que no nos hemos puesto a poner atención adecuadamente en estos textos y es donde esta parte del libro de la Torá, al ser traducido al griego y al latín, ¿no? Empieza a tener pérdida de información y eso hace que pues, la historia se entienda como lo mencioné hace rato, como un cuento de hadas, ¿no? Pero el texto es muy claro y dice, Dios creó al hombre, o sea, creó a uno solo, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí no están, los sabios dicen que no está hablándose de una dualidad de dos seres en ese momento, sino que el hombre primordial, el primer hombre creado, y no hombre, nos referimos a hombre masculino, ¿no? Eh, sino como llaman, como a la raza o al ser, al primer ser con las características que corresponden a lo que hoy conocemos como un hombre, ¿no? Tenía la dualidad dentro de sí mismo, era como un yin yang, ¿no? Como sol y luna en el mismo ser, ¿no? Entonces, esa primera parte es como muy valiosa contemplarlo porque se habla incluso que este ser que tenía estas dos energías, la masculina y la femenina, se hablaba que estaban puestos como de espalda, ¿no?
No quiero meterme como a tratar de describir, ¿no? Y no tiene sentido como describir físicamente, que si estaban, entonces estaban como espaldas, como si fueran dos mellizos, un mellizo, ¿no? O dos mellizos que están y no se pueden ver. O sea, en realidad no corresponde a este tipo de imágenes, ¿no? Por eso no es como adecuado contemplarlo como una imagen física, sino contemplar que era un ente, porque en realidad el primer ser creado con las características del hombre que hoy vemos era un ser luminoso, ¿no? Lleno o sea, un ser solo hecho de luz, pero que tenía estas dos energías mezcladas, ¿no? Sí se habla que estaban como estaban como con espalda, es decir, no se complementaban, no se veían, no estaban, no podían mostrar, no podían como dialogar, por llamarlo de una forma, pero estaba contenida esas dos energías en el mismo ser, ¿no? Bueno, ahora me voy ya a lo que estábamos viendo en el capítulo tercero, ¿no? Dice, Dios entonces hizo que el hombre cayera en un profundo estado de inconsciencia y él durmió, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Dios convirtió la costilla que tomó del hombre en una mujer y la trajo ante el hombre. El hombre dijo, ahora bien, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada Isha, mujer, porque fue tomada del hombre Ish. Es curioso también que el hombre le da forma, le da nombre al ser que creó Dios, ¿no? Para complemento, ¿no? Como, así de la misma forma en que el hombre iba dándole a los demás creado, ¿no? También le da nombre a la mujer, ¿no? Eh, Aquí plantea una parte que es un hombre, por consiguiente, dejará a su padre y a su madre y se irá con su esposa y se volverá una carne. Esto es como una anotación, pero es muy curioso porque se habla ya desde un principio como de una de convivencia como entre dos seres que surgen de otros seres, ¿no? O sea, del padre y de madre y demás. Pero es curioso porque se menciona algo cuando parecería que estamos hablando justo de un papá y una mamá de hombre que tuvieran como hijos a un Adán, ¿no? Y a una Jabá que tienen que separarse de la casa, como normalmente lo vemos ahora en nuestra realidad, ¿no? Que se casan dos personas y entonces se menciona eso. Se van a casar y cada quien tiene que formar una nueva familia, no pueden estar en el mismo círculo, hay que generar una nueva familia, un nuevo hogar. Pero si se menciona al principio, es muy curioso que se interpreta así cuando en realidad no puede suceder de esa forma. No hay un padre, no hay una madre, no hay un hogar de donde surjan, porque habían sido creados. Se menciona arriba, se ha mencionado, no creo que no lo mencioné ahorita, pero toma barro, ¿no? Y el Eterno lo que ya hace al hombre, le insufla el alma, el creador, y entonces hace a Adán, ¿no? Entonces no hay un papá y una mamá antes, ¿no? Aparentemente, ¿no? Después dice, ya me voy prácticamente como a la parte del cuento de hadas y la parte, pues, ya donde se pone interesante por el asunto se pone ya como película de misterio, ¿no? Porque aparece una serpiente, que era la más astuta de todas las bestias salvajes que Dios había creado, había hecho, y la serpiente le pregunta a la mujer, dice, ¿realmente dijo Elohim que no puedes comer de ninguno de los árboles del jardín? La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de todos los árboles, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo a Elohim, no lo coman, no lo toquen siquiera, o de lo contrario morirán. Hasta este punto, estos seres creados en donde nuestra escalera de creación del reino mineral, vegetal, animal, demás, parecería que este ser creado, hecho a imagen y semejanza, de pronto es un ser que tiene como el raciocinio de un niño, de un infante en el que no le puedes, en donde va a recibir un castigo o le dice no puedes tocar, no lo puedes ni ver, algo que el Eterno creó por sí y que
dentro de lo que hemos escuchado quizá, dentro de las doctrinas, es, y el Edén estaba hecho para el hombre y la mujer y podía gozar de todo, pero entonces hay un elemento que es como, y ese no podrá ser usado ni tocado, ¿no? Entonces hice algo, el creador, el eterno, hizo algo que no podía tocarse, pero todo lo demás sí, y entonces hay algo ahí como les decía hace rato, ¿no? Es como, entonces hay un ser que pone una trampa o pone algo para ver si se cae, y entonces si se cae, se castiga, y es una cosa como mal puesta dentro del proceso de la situación en la que se nos ha puesto esta idea en el raciocinio, ¿no? Entonces, y la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás. Realmente Elohim sabe que en el día en que comas de él, los ojos de ustedes serán abiertos y serán déjame ver cómo dice aquí en hebreo, va Elohim, y serán como Elohim, conociendo el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer y deseable a los ojos, y que el árbol era atractivo como medio de ganar inteligencia. Esta parte es sumamente interesante analizar el proceso creativo. Si, si se pudiera catalogar que el creador, la energía creadora, es un creador con ensayo y error, algo hice bien y luego no me quedó, o algo hice y no me quedó tan bien, entonces voy a corregir. Si fuera realmente así como se podría medio pensar, es que el proceso hablaría que el hombre, como un ser supremo, un ser maravilloso creado, ya tenía una condición maravillosa, pero aún no estaba completo como la creación, ¿no? Entonces el siguiente ser, que es la mujer, de hecho, en el judaísmo, hay varios acontecimientos en la Torá en la que la mujer culmina como la historia espiritual, su proceso espiritual plantea que la mujer no tiene tantas obligaciones para realizar tanto festividades, ciertas festividades, como ciertas oraciones y ciertos rituales dentro del judaísmo. La mujer no está obligada a hacerlo. La mujer está considerada que tiene un nivel espiritual mayor que el hombre. De hecho, en el ritual, uno de los rituales que es el bar mitzvah del hombre y de la mujer, um, no recuerdo, prefiero no mencionar correctamente y cometer error, pero existen justamente dos festividades en donde el niño deja de ser niño, por llamarlo así, se convierte en hombre, ¿no? Y la mujer también deja de ser mujer y se convierte digo, de ser niña, se convierte en mujer, pero esto sucede en más temprana, mayor edad, perdón, a edad más temprana la mujer que el varón, que el niño, ¿no? Y si analizamos de esa forma y analizamos que el proceso iba en una evolución, la mujer en esta reflexión profunda tenemos que darnos cuenta que la mujer es un ser espiritual más elevado que el hombre, ¿no? Por sí, por la misma creación original, ¿no? Y dentro de esto se plantea lo siguiente, el hombre fue creado del barro, o sea, es decir, fue creado de los minerales, del reino vegetal, de todo esto que ya planteé, para poder crear este nuevo ser. Este nuevo ser, en donde se le insufla el aliento divino, adquiere una nueva categoría, a diferencia de los otros reinos. Mencionaba que el reino es catalogado como el animal parlante o este ser que se diferencia de los otros. Este hombre que ya adquiere una nueva alma, por llamarlo así, una nueva categoría, es de donde surge la mujer. Es decir, la mujer no surge, no se toma del barro nuevamente. Hay una teoría al respecto, hay conocimientos de los sabios que se habla de otra mujer
no tocaré el tema en esta ocasión, pero de que estamos hablando en este momento surge de la energía de este ser luminoso, ¿sí? de este ser que ya tenía una categoría, entonces surge con mayor categoría o con un nivel superior. En ese sentido, al ser en este proceso paulatino de potencializar los niveles de creación, ¿cómo podemos considerar a la mujer como un ser, en este caso a Jabá, ¿no? ¿Cómo lo podemos considerar como si fuera un ser que no conocía lo que iba a pasar o que no tenía la información como adecuada? Si recuerdan la clase anterior, mencionaba que hay momentos en que el Eterno al momento de crear, mencionaba por decir, y creó la luz de la oscuridad, o creó la luz, y vio que era bueno, ¿no? O dijo que era bueno. Es decir, el Eterno lo daba este sello como de calidad, por llamarlo de una forma, al entender que todo el sistema que se había generado para ese nivel, para ese sistema, estaba funcionando correctamente y funcionaría para el bien, funcionaría para poder armonizar, ¿no? Los niveles, para poder escalar. Si es así, y la mujer es el ser superior, y este es un cuestionamiento personal, ¿no? Es en este texto la mujer dice, ¿no? Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y deseable a los ojos. Si la mujer vio que era bueno y tenía ya el conocimiento, todo el conocimiento de Adán, más aquella pequeña chispa extra al ser sacado del hombre y haberse separado, y haberse formado distinto, ella tuvo la capacidad de poder dar ese sello también de calidad y decir, es bueno, ¿no? Vio que el árbol era bueno para comer y deseable a los ojos. Se plantea los ojos de ambos, bueno, es decir, vio que el árbol era bueno para comer y deseable a los ojos, y que el árbol era atractivo como medio de ganar inteligencia, tomó algo de su fruto, lo comió, también dio algo a su marido, ¿no? A él, y él lo comió, ¿no? Los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, cosieron juntos hojas de higuera y se hicieron taparrabos, ¿no? Y ya de ahí podremos hablar acerca como de todo lo que sigue, ya sabemos como toda esta parte, en donde empieza a haber como toda una búsqueda, toda esta novela, este cuento de hadas, ¿no? Que dice, oyeron la voz de Elohim, que se movía por el jardín con el viento del día. El hombre y su esposa se escondieron de Adonai, de Elohim, perdón, entre los árboles del jardín. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tratando de esconderte? Oí tu voz en el jardín, respondió el hombre, y tuve miedo porque estaba desnudo, por lo que me escondí. Aquí analizaré un poco esto, y nuevamente esto lo pongo a una pregunta para que se quede ahí, y si hay respuestas, pues bueno, llegarán nuestras respuestas en su momento, ¿no? Pero es muy peculiar que el texto parece que limita o hace ver al creador omnipotente, omnipresente, este creador supremo, que podía ver toda la creación, ¿no? Parecería que de pronto es un ser limitado, el creador, al preguntarle a su criatura, al ser que creó, decirle, ¿en dónde estás? ¿No? Y hay una parte ahí en la que se llega como a plantear que no se refería acerca del lugar en el que estaba, es decir, en el Edén, sino que en realidad lo que se plantea aquí del diálogo era que existió un diálogo acerca de la situación del haber abierto los ojos y de haber bajado a un nivel distinto, haber pasado a un nivel diferente. En este nivel diferente, al preguntarle en dónde estás, corresponde específicamente a este ser consciente
a entablar una comunicación, una nueva comunicación con un ser que baja de nivel y que le hace ver que en este momento está en otro lugar, ¿no? Que es como que en ese lugar tendrá que ver las cosas de una forma diferente. Y este diálogo es muy enriquecedor, es muy bonito, es muy padre, porque esto lo dice el maestro Albert Gosland, un maestro de Cábala español contemporáneo, maravilloso, es un gran sabio dentro de este plano, esta generación. Él en una ocasión decía que esta situación del árbol del bien y el mal, de este conocimiento, ¿no?, dado por un fruto, el fruto de este árbol que se ingiere, que se come, que se une a este ser espiritual, a estos seres espirituales son Jabá, Adán y Jabá. Esta, este, toda esta información que adquiría este árbol estaba diseñado para el hombre y para la mujer. Estaba hecho para ellos, sin embargo, aún no estaba terminado, no estaba maduro, por llamarlo de una forma, tanto el árbol, ¿no?, que se estaba como concretando, pero también no estaban maduros, no estaban todavía en el nivel adecuado Adán y Jabá. Y lo que plantea Albert Gosland es que fue como, voy a tratar de recordar como las palabras que decía, pero el que Adán y Jabá hubieran adquirido de conocimiento de este árbol, o habían adquirido este conocimiento, es como si un chimpancé, a un chimpancé se le diera una metralleta. Al no tener conocimiento adecuado el chimpancé de la metralleta y explorar la metralleta y de repente apachurrar el gatillo, pues se genera todo un caos sin saber ni para dónde ni qué está haciendo. Esta analogía que hace Albert Gosland es porque los sabios dicen que los días de la creación, el Adán y Jabá tenían que esperar a que entrara Shabbat, por llamarlo así, como el Shabbat universal, como el momento como adecuado. Tenía que pasar todavía como una etapa para que en esa etapa, después de pasarla, pudiera tener como mayor conocimiento para poder, controlar lo que vendría o lo que se estaba preparando. Es como si nos hubiéramos adelantado. Otra parte que se habla mucho dentro de los sabios es que nosotros, o el ser, el humano superior, el ser humano, el hombre superior, dialogó con el creador pidiéndole la oportunidad de bajar de nivel para poder formar parte para poder ser co-creador. En el Edén, todo estaba creado y solo se recibía. Se habla que al recibir y al recibir y al recibir, hubo una chispa, una conciencia que se activó sobre el no, como, llama como pan de la vergüenza, como de pronto decir, es que yo estoy recibiendo y me estás dando y me estás dando y no doy, no creo, yo no estoy creando nada, yo solo estoy recibiendo y quiero formar parte de la creación, pero al ser creador de ello. Si analizamos que el hombre es considerado como el animal parlante, el que podía crear, que ya lo habíamos hablado también en clases anteriores acerca de cómo al pronunciar una oración, cómo al pronunciar las palabras, cómo al declarar cosas, estamos creando realidades, pues entonces, o sea, lo que quiere decir es que en ese momento no teníamos esa capacidad creadora. El tema o el error que se plantea, el famoso pecado, que es como más bien
el adelantar, el haber sido como muy precoces en ese momento y decir, o sea, me refiero como toda la humanidad, si nos hubiéramos reunido, es la representación, Javá y Adán, es como la representación de toda la humanidad, como si hubiéramos llegado con el creador y hubiéramos dicho, es que ya dame el juguete, ¿no? O dame ese lugar que está listo, que está diseñándose para que yo pueda crear, para que yo pueda formar una realidad nueva, ¿no? Pero ya dámelo, ya en este momento, pero no es que todavía no estás listo, no, no, es que ya lo quiero, ¿no? Ese diálogo, esa situación es la que se presenta muchas veces dentro de la Kabbalah, se analiza de esta forma, porque al hacerlo de esta manera y entenderlo así, dejamos de considerar que todo fue como un error en donde no formamos parte de ese error, ¿no? Y nos hace copartícipes dentro de la creación. Nos genera, nos pone en un plano, en un nivel en el que hombre, mujer, venimos a completar o venimos a crear en este plano, ¿no? Y a través de el conocimiento, a través de la exploración, ¿no? A través de toda la información que está alrededor. La Cábala, la Torá, lo plantea, y ese es uno de los argumentos dentro de la Cábala, ¿no? Es que la Torá nos da como el manual, nos da las herramientas para ir encontrando las respuestas e ir formando parte de esa creación y no dejarlo a la culpa de algo más, sino formamos parte de esta creación, ¿vale? Cuando se habla acerca dice, Elohim preguntó, perdón, dice, oí tu voz en el jardín, respondió el hombre, y tuvo miedo porque estaba desnudo, por lo que me escondí, es lo que le menciona Adán al hombre. El tema de la desnudez está relacionado acerca del momento en el que el hombre baja de nivel, ¿no? Baja a un plano, deja de ser un ser solamente luminoso y llega a ser un ser de luz, pero en un cuerpo, ¿no? En una materializado, ¿no? O sea, como que llega a un lugar con una vibración muy distinta, una tercera dimensión, por llamarlo así, ¿no? Cuando pertenecía a otra dimensión más elevada, llega a este plano y se da cuenta que la desnudez está relacionada con eh, eh, esta desnudez se relaciona con la falta del conocimiento para poder activar todo el sistema, ¿no? Para poder activar la energía creadora, ¿no? A través de la manifestación, a través de la intención, controlar o sobrellevar toda la fisicalidad de este plano cuando no pertenecíamos o no estábamos preparados aún para bajar a este plano. Esa desnudez es la falta, la sensación de no estar listos, de no estar preparados, de sentirse sin las herramientas necesarias para afrontar y para crear, ¿no? Una realidad, para poder seguir construyendo. En Bereshit, y aquí podemos como medio entender un poco más, cuando la energía suprema, la energía creadora, en Bereshit se plantea que el último día el Eterno descansó, pero al final no tiene lógica si hemos estado como viendo las clases anteriores, cuando en esta creación veíamos que desde lo mínimo, desde la luz que contiene, o la luz que fue creada desde la oscuridad, todo está en movimiento, todo está activo, todo es resultado del creador que genera cierta energía para que se manifieste otra energía, la creada, ¿no? Y si es así, ¿cómo puede detenerse la energía que está en constante movimiento? ¿Cómo puede pausar? No es como de pronto nosotros que estamos trabajando y de repente decimos, si vamos a descansar, entonces vamos a ver una película, vamos a poner Netflix, vamos a poner unas palomitas, entonces vamos a descansar. En realidad, lo que se plantea dentro de la Cábala es que
ese momento de la pausa del creador, más bien es un me aparto para que en este día, que corresponde no, o sea, no es un día solo, son miles de años, ¿no? Esta creación, digo, este día se convierte en el día de la creación de la criatura, ¿no? O sea, se aparta para que nosotros podamos crear en este día, ¿no? Para que ese día nosotros seamos los arquitectos, ¿no? Los que le dan forma a esta realidad, ¿no? Y es ahí en donde, por eso es que se aparta y se plantea que descansa. Y entonces es cuando el hombre baja y tiene que empezar a crear, pero no tiene como el conocimiento como tan elevado, ¿no? Y por último, para ya irme a otro tema, dice, Elohim pregunta, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te ordené no comer? ¿No? Nuevamente es como esta parte del anticiparse, ¿no? Y del haber como empezado a crear sin haber tenido como el conocimiento como completo de la creación, ¿no? Para poder entender las reglas de la creación. Me voy a ir a la presentación. Todo esto que estamos hablando está en la tercera sección de Génesis, de Bereshit. Pero aquí viene una parte como muy interesante. Ya lo voy a bajar ahora como a la parte de la realidad, de nuestra realidad, de este plano, en nuestra vida cotidiana. Y entonces hablamos de un Adán, de una Javá, de un hombre, de una mujer, ¿no? Y entonces todo esto de repente nos puede llevar a la idea de lo femenino y lo masculino. En realidad nosotros estamos muchas veces con una separación, no solo como si se hubiera separado Adán y Javá y cada quien se hubiera ido por su lado, sino que a nivel, en la vida, como dicen por ahí, muchas veces estamos desconectados, estamos desnudos, ¿no? No entendemos nuestro sistema, no entendemos cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona la ingeniería de nuestro cuerpo. Hay mil estudios o mil cosas que de pronto nos hacen cuestionarnos esto. Por un decir, entonces hay una prueba, hay un examen para poder determinar cuánto tenemos de IQ, ¿no? Y entonces hay quienes, no, pues es que el IQ más elevado lo tuvo Albert Einstein, ¿no? Y demás, o cuánto porcentaje de nuestro cerebro tenemos la capacidad de activar. Hay una teoría que habla que quienes llegan, o sea, que normalmente ocupamos el 10% de nuestro cerebro, quien llega a tener un 15, o sea, es un ser súper elevado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no tiene tanta, no se aleja tanta de la realidad de lo que se estaba hablando en este análisis de la Torá, en donde realmente hemos estado desnudos, realmente hemos estado sin herramientas, sin algo que nos muestre el camino, ¿no? Al darnos cuenta que muchas veces nosotros estamos presos de nuestra propia realidad, de nuestros propios acontecimientos. Del lado del hemisferio izquierdo, ¿no? Tenemos toda la parte como lógica, la parte racional, ¿no? Nos basamos mucho en la realidad, nos basamos mucho en la parte en el plano, en el plano físico, en lo que tocamos, en lo que vemos. Si no lo vemos o no lo tocamos, no existe, ¿no? Y tenemos el otro lado, tenemos el hemisferio derecho, ¿no? Que es, pues, o sea, el llamado hemisferio, la parte femenina, ¿no? La parte no verbal, la parte emocional, la parte holística, la parte creativa, ¿no? De la intuición, la parte de la expresión artística, ¿no? Y entonces muchas veces tenemos una separación muy marcada, ¿no? Parecería que estos dos hemisferios de esta caducidad lo que nos separa es este gran como abismo, estos dos mundos, ¿no? Que en donde lo femenino y lo masculino en nuestro propio ser a veces está extremadamente peleado y separado, ¿no?
Sin embargo, este gran potencial que se hablaba hace rato acerca del primer hombre, bueno, de hecho hay una parte dentro de los textos sagrados que se habla que Adán, por ejemplo, cuando fue creado, tenía la capacidad de ver el principio y fin del universo. Si existía esta capacidad de ver el principio y el fin, también tenemos que hablar acerca de esa capacidad que tendría ese ser supremo, ese hombre supremo, de entender el tiempo, o sea, entender el presente, pasado, futuro, de entender todo lo creado y lo que aún no ha sido creado, lo podía haber visto. ¿Y por qué digo esto? Hay una parte que se habla sobre el tiempo, que erróneamente pensamos que el tiempo es lineal, en donde hay un pasado, hay un presente, hay un futuro, una línea de tiempo, y la parte que se plantea acerca de cómo el tiempo funciona es más bien una espiral, ¿no? En donde el tiempo, en donde el pasado, presente y futuro están funcionando al mismo tiempo, en realidades paralelas, ¿no? Pero si tenía la capacidad Adán de poder ver el principio y el fin, tenía la capacidad justo de ver los acontecimientos al mismo tiempo, de ver todo lo que estaba sucediendo, lo que podía pasar. Y en ese sentido, si nosotros venimos de este ser, muchas veces consideramos que estamos tan separados de este ser superior, de este ser que era como casi como un superhéroe, como con grandes cualidades, y nosotros solamente somos un animal, ¿no? Aparentemente un animal que habla y que camina en dos piernas, ¿no? El único animal que camina en dos piernas, pues se mantiene erguido la mayor parte del día, ¿no? Y que solo nos diferencia una pizca del chimpancé, ¿no? En ese sentido estaríamos muy limitados, pero aquí hay algo maravilloso. En nuestro propio cerebro, ¿no? En una glándula muy, muy pequeñita, del tamaño de una lenteja, voy a leer aquí, la glándula pineal, el tamaño de una lenteja, se encuentra ubicado en el centro del cerebro y cumple funciones biológicas muy importantes, ya que es responsable de la producción de la melatonina, que afecta la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como estacionales. También es conocida como la hormona de la juventud porque elimina los radicales libres de nuestras células, es decir, es un antioxidante natural que retrasa el envejecimiento, además de su gran poder inmunológico frente a la mayoría de las enfermedades. En las grandes tradiciones espirituales y civilizaciones, la pineal es conocida bajo diferentes nombres. En la India se le conoce como el tercer ojo, en Egipto como el ojo de Horus. Por su parte, el filósofo Descartes la llamaba el asiento del alma y otros lo vinculan con los chakras. Por medio de esta glándula podemos recuperar nuestro potencial creativo original. Este tercer ojo, la glándula pineal, la luz y la producción de la melatonina, ya entraré un poco más acerca de esto, la capacidad la capacidad de traducción de las señales luminosas de la glándula pineal ha llevado a muchos investigadores a denominarla como el tercer ojo. Curiosamente, la glándula pineal contiene conos y bastones, al igual que nuestros ojos, para procesar la luz. A pesar de que se trata de una pequeña masa en el cerebro de nuestros oscuros cerebros, esta glándula también es responsable de producir y secretar melatonina. La melatonina se comunica con nuestro sistema hormonal en relación con la luz ambiental y puede proporcionar la activación de ciertos ritmos biológicos. No obstante, la melatonina es mucho más compleja y su función va más allá de la regulación de los ciclos de vigilia y del sueño. Es muy curioso que la ciencia nos empieza a aportar información que reafirma todos esos conocimientos ancestrales en el que conocía el origen del hombre, de con qué herramientas cuenta y de cómo estas herramientas podrían
hacernos más conscientes de lo que estamos haciendo en este plano como seres de luz en una experiencia física, ¿no? Y cómo activar esta glándula, ¿no? Que se hace a través de visualizaciones, que se hace a través de declararlo, de decir, de activar, de la misma forma en la que podemos activar nuestras manos por el simple hecho de saber cómo mover las manos, de mandar la señal. La glándula pineal muchas veces está solamente esperando a que se active, ¿no? A que se le dé la instrucción para que pueda atraer la luz, ¿no? Y pueda hacer que fluye, que se conecten nuestros hemisferios de una forma sorprendente, ¿no? Yo les comparto que en estos días, la semana pasada, bueno, yo hace muchos años había tenido una experiencia bastante caótica, nada agradable. Había tenido un ataque de pánico y ansiedad que me hicieron, iba yo a la Ciudad de México y me hicieron bajarme del autobús con una desesperación terrible, salir corriendo y tener que buscar ayuda con una limitación en un momento durante muchos meses, muchos años, me costó muchísimo trabajo recuperar. Esa ansiedad y ese pánico fueron, hoy entiendo que es un contenedor de esta capacidad que tenemos, ¿no? Como personas, y que yo personalmente, pues es en donde está clara la capacidad creadora, que todos, repito, que todos tenemos, pero lo entendí así, si yo tengo un pensamiento que me empieza a generar angustia o ansiedad, y esta ansiedad empieza a replicarse y empieza a traer otros pensamientos, es porque ese primer pensamiento sembrado tuvo la capacidad de atraer otros pensamientos paralelos o iguales, ¿no? Que entonces empiezan a generar una secuencia de ideas que empiezan a descontrolar todo mi sistema. En ese descontrolar mi sistema es que el cerebro, todas nuestras glándulas, todo nuestro sistema bien diseñado, que no tiene que entender la diferencia entre lo real, por llamarlo de una forma, y lo que no es real, por llamarlo también de una forma peculiar, porque creemos que lo que al abrir los ojos vemos es lo real, y lo que cerramos al momento de cerrar los ojos y lo que vemos con los ojos cerrados no es real, es, no tiene lógica. No tiene lógica porque la realidad en sí no depende de lo que ven los ojos, ¿no? O de lo que ven o de lo que no ven los ojos. La realidad existe, y el cerebro, en el caso de estos ataques de ansiedad, de estos ataques de pánico, es una secuencia de ideas que se empiezan a manifestar, que empiezan a llegar al cerebro, llegan a la mente de la persona, se empieza a secretar hormonas con ciertas glándulas, y empieza a tener una reacción como si realmente estuviera pasando una situación crítica, una situación de sobrevivencia, por llamarlo de una forma. Sin embargo, en ese momento no está pasando eso. No está pasando como tal, pero el cuerpo está reaccionando a los impulsos que el mismo cerebro permite hacerlo. ¿Cuál es una de las cuestiones que se plantea dentro de este padecimiento de la ansiedad, del pánico y de este tipo de cosas? Es que al final el cerebro es un contenedor, es una vasija que va a empezar o sea, depende de lo que yo pongo en esa vasija, de la semilla que yo pueda poner en esa vasija, va a empezar a crecer y a atraer y a generar más ideas similares, o las va a atraer, ¿no? Parte de la recomendación es como poner la mente en blanco, ¿no? O poner la mente quieta. Y en esa quietud, ¿no? Es donde nos podemos acercar a activar
el potencial que tenemos como seres creadores. La meditación, el, el de pronto dejar aparatos como el celular, la televisión, cuando empieza a bajar la luz del día, nos empieza a conectar con el sistema, ¿no? Y empieza a despertar como nuestro potencial, el potencial creador que tenemos, al cual venimos a este plano, ¿no? Entonces, quien quiera como investigar un poquito más, quien quiera como conocer acerca de esta glándula que tenemos todos, ¿no? Y que es simplemente el querer como activarla, hay una página de una página que se llama Alquimia para Todos, ¿no? Alquimia para el Mundo, en donde habla justamente de cómo activar la glándula pineal y cómo poder acceder a estos niveles superiores de los cuales tenemos control, de los cuales deberíamos de tener este control, ¿no? Y poder regresar a nuestra capacidad, a nuestra capacidad creadora original. Entonces, básicamente terminamos la clase con toda esta reflexión y los invito a que se den la oportunidad de ver más allá de la limitante que podamos tener de no creer que estamos desnudos, ¿no? Cuando en realidad podemos acceder a todo el conocimiento que ya tenemos, ¿no? Eh, Esta es como el término de la clase y no sé si alguien quiera compartir algo. Viri, no sé si quieres mencionar algo de lo que se habló en esta clase. No. Es que necesito procesar muchas cosas. O sea, toda la información me encantó, pero pues sí, no, ahorita no podría decirte algo. Ok, ¿no? Está bien, muy bien, Sí. muy bien. Virna, ¿algún comentario? Fíjate que buenas noches a todos. Hola, Me hola. llama mucho la atención eso de la glándula. Ujú. Tengo un conocido que no produce serotonina. Ujú. ¿Tiene que ver con Ah, eso? no sé realmente. O sea, eh, mira, justo esta de la página que mencioné al final, Ajá, justo estaba escuchando una conferencia que hablaba esta persona acerca justo de la activación de la glándula pineal, porque al final esta glándula, bueno, está aquí, está como en el centro del cerebro, hacia atrás, ¿no? O sea, en el centro del entrecejo, perdón, hacia atrás, pero esta glándula pineal, como la glándula de la tiroides, no recuerdo cuál otra mencionó, le preguntaban en esa conferencia que estaba haciendo un ejercicio para activar la glándula pineal y le decían, eh, pero una pregunta es que si yo no tengo tiroides porque me operaron, ¿qué sucede con esa parte de mi sistema de energía? Esta parte de la activación de la glándula pineal, como otras glándulas internas que regulan pues algunos, pues, tanto químicos como impulsos eléctricos, ¿no? el, prácticamente lo que dice es como si de pronto encendieras el switch de la luz en la pared, ¿no? Prendes el switch, ¿no? Y se prendiera la luz. Es decir, todo el sistema, todo el cablerío, estaría funcionando correctamente, en el que pasaría la energía de un lugar a otro para que se activara esa luz, ¿no? Y entonces la pregunta era justamente, es que mi glándula de la tiroides no la tengo, ¿cómo puedo activarlo? Y lo que decía, y que es muy curioso porque está comprobado como con otras cosas, como la cámara, la cámara Kirlian, la cámara que toma estas fotografías del aura, es que, por ejemplo, quienes de pronto son amputados, ¿no? De una extremidad, ¿no? Un brazo,
y se toman esta fotografía holográficamente, no, o sea, materialmente, físicamente no se tiene el brazo, pero en la fotografía aparece el brazo completo. Esto, ¿a qué quiero con esto? ¿A qué voy con ello? Es que muchas de las glándulas que tenemos, aun cuando físicamente no están, siguen generando la energía de la energía que creó a esa glándula, ¿no? Entonces, muchas de nuestras carencias físicas, ¿no? O hormonales, o químicas, están reguladas por estas, y al momento de no tenerla, nos casamos con la idea de que no podemos producir o no podemos hacerlo, y esto va a sonar como muy, pues como película de ciencia ficción, ¿no? O sea, poder decir, oye, pues es que una cosa es lo que tú estás diciendo y otra cosa es lo que un doctor, ¿no? Con un estudio puede ver que le hace falta una hormona o le hace falta una parte del cuerpo, o le hace falta no sé qué rollo, ¿no? Pero justo es esa parte en la que hace rato planteaba, ¿no? Tenemos que ver para creerlo, pero hay cosas que tenemos dentro de nuestro mismo cuerpo que no hemos activado y que no puede haber nadie, ni un doctor, que si el momento en el que activas una de estas glándulas o activas esta capacidad y la empiezas a replicar y empiezas a descubrir un potencial inmenso en tu vida, te podrán decir miles de doctores, te podrán decir miles de estudios que no podías haberlo hecho cuando en realidad lo estás haciendo por con tu propia creación, ¿no? Tú y yo tuvimos hace mucho tiempo la oportunidad de platicar acerca de algunos padecimientos y cosas, y de pronto creo que tú misma pudiste haber visto cuando tuviste una experiencia así como muy, muy cercana a la situación de qué sucede con un cuerpo, que el cuerpo te llega a sorprender, o sea, llega a ser una caja de Pandora, o sea, no caja de Pandora, pero una caja llena de sorpresas, como un sombrero de mago, ¿no? Que cuando menos piensas, empiezas a sacar cosas que no te imaginabas, ¿no? Recuperaciones, empiezas a descubrir como milagros físicos o milagros de sanación, ¿no? O cosas que para otros nunca se presentó y para algunas personas aparecieron de la nada, ¿no? Entonces, siendo muy franco y siendo así totalmente transparente, desconozco de la pregunta y espero que si me extendí no haya yo como echado mucho choro y haya más bien como, en vez de responder, confundido más. No tengo claridad sobre la serotonina y la melatonina, ¿no? ¿Qué relación lleguen a tener? Posiblemente la tienen y que estoy cometiendo quizá un error al no tener conocimiento totalmente claro, pero creo profundamente que podemos funcionar armónicamente aún teniendo o no teniendo, ¿no? Lo peor todavía es eso, es que si hay quienes lo pueden activar sin tener la parte física, aquí quienes tenemos esa parte física y no hemos podido despertarlo, ¿no? Es solo o sea, como poder recurrir a las herramientas de las que estás dotado como ser para poder activar ese sistema, para que hacer que fluya toda la energía, para que en una respiración, en una meditación, el calor, las células se regeneren. O sea, el ser, el ser original estaba planteado que tenía que durar cientos de años. El hombre original, en la época de Noah o de Noé, se hablaba de que duraban cientos de años, muchos, muchos años el ser humano, ¿no? Pero esto nuevamente, en estos textos tan antiguos, pareciera que son cuentos de hada y que no es real, no podría ser real que un hombre durara 120, 200, 300 años, ¿no? No lo hemos podido despertar, pero existe la codificación del cuerpo para poder hacerlo. Pero no haber echado más choro, Virna, pero espero haber No, sumado un poco. fíjate que ahorita me metiste esa duda.
y ya busqué. Y bueno, si me permites leer un párrafo, nada más para que quede claro que la melatonina es una hormona que se produce en la glándula pineal, ¿es cierto? Y que regula los ciclos del sueño y vigilia. La melatonina se produce a partir de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad. Y me llamó mucho la atención porque sí, esta persona tiene depresiones muy fuertes porque no la produce, pero es algo químico. Entonces, por eso me llamó mucho la atención y me gustaría saber si se puede producir con alguna meditación, ejercicios, no lo sé, Ya, o sea, porque está medicadísimo y pues la verdad es que las medicinas siempre van a ser más y más. claro, Y mira, muchas a veces ver, se atrofian los sistemas, o sea, digo, también no traté de como no extenderme, si quieres lo checamos después como con más detalle, sí, pero hay muchas cosas como la homeopatía, tiene un principio molecular distinto, o sea, va más allá, activa o trabaja de manera cuántica, ¿no? sí. Ujú. A diferencia del medicamento alópata, que tiene una maravilla el medicamento alópata, ¿no? O sea, todo forma parte de un equilibrio. El Claro. medicamento alópata lo que hace es que inmediatamente bloquean los sistemas, bloquea como la situación o la encapsula para que pueda quitarse, apartarse de ese momento y darte la oportunidad de seguir. Pero muchas veces no va a la Llega a raíz, la raíz. Ujú. a la raíz del problema. Sí, Yo personalmente, mis experiencias con la homeopatía me han empezado a reactivar muchas cosas que con el medicamento alópata pues no funcionaba. Y ahora esto que mencionabas, eh, la glándula pineal, una de las formas que se plantea de cómo activarla, va más allá de una meditación. Como te dije hace rato, es como creerte realmente, o sea, es enfocar la atención y decir, actívate, o sea, activa, glándula pineal, actívate, empieza a hacer tu función. Yo pues no hace mucho hice este proceso y para mí fue como muy bueno, me ayudó dentro de ese mismo caos que estaba yo teniendo, me ayudó visualizar, ¿no? Que el cerebro se empieza a iluminar, empieza a ver una conexión eléctrica y de pronto empiezas a ver colores y demás, pero es uh, una cosa que, digo, no me extenderé, pero una cosa que no hacemos, pero o sea, una cosa que sí hacemos es si un doctor te dice que tienes un padecimiento y tienes que tomarte tal medicamento de tal a tal hora, cada 24, cada 12 horas, cada 8 horas, lo hacemos. Pero si nos dijera los grandes sanadores, los grandes maestros de todo en este plano, chamanes o cabalistas o gurús, te dijeran que tienes que hacer una activación y tienes que visualizar y tienes que empezar a activar tu mente y hacer estos ejercicios todos los días por la mañana o tienes que hacerlos cada 8 horas, pues igual tendríamos que hacerlo, ¿no? Porque un medicamento sí y una activación de nuestro propio ser, nuestro propio organismo, no lo hacemos, ¿no? Muchas veces perdemos esta capacidad de conectarnos para poder activar la energía, ¿no? Y que destape. La glándula pineal, digo, no está aquí puesto, pero la glándula pineal tiene una cosa muy curiosa, es que a muy temprana edad, casi es como de niños, ¿no? Lo producimos muy fácilmente. Es común, o sea, tú ves a un niño que empieza a bajar la luz, ¿no? Empieza a ser más oscuro el día y el niño ya empieza a caer en sueño y pum, y se duerme, ¿no? Tiene muy claro, tiene activo totalmente, recibe la luz, toda la fotosensibilidad por medio de la glándula pineal, empieza a generar todas estas glándulas, la melatonina empieza a generar, la glándula pineal empieza a generar la melatonina, empieza a generar una relajación del cuerpo a un estado de paz y tranquilidad que hace que duerma profundamente mientras el sol está cayendo, ¿no? El tema es que la glándula pineal se llega a calcificar o empieza a apagarse o deja de funcionar conforme vamos creciendo, pero no es que ya no funcione o no esté, simplemente que ya no está activa porque no la hemos ejercitado. Entonces, pues creo que por ahí puede ser que
se empiecen a ejercitar otro tipo de cosas internas para que se activen aquellas hormonas, ¿no? Hormonas que ayudan. No me meto más a detalle porque no, ni soy médico ni nada de esto, pero sí creo que se pueden activar. ¿Vale? Pues muy bien. Chicos, pues terminamos la clase de hoy. Agradezco mucho que estén en la clase. Y como he cerrado las clases anteriores, lo voy a hacer a través de la oración de Lana Bejoac para culminar la clase, ¿no? Ana Bejoac, Gebulay Mineja, Tatir Cerura, Kabel Rina, Damhasak Benu, Tajarenu Nura, Nagibor, Dorshey Gudeja, Kebabal Shamrem, Barjem Tajarem, Rahamet Kateja, Tamil Gomlen, Hasin Kadosh, Berob Tubha, Naela Dateja, Yahid Geye, Lem Hapene, Sobre Kedushateja, Shabatenu Kabel Ushma, Sakatenu Yodea Talmot. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Bye bye. Gracias, bye. Bye.